Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque nos vamos a acercar a una forma de colaboración con las ONGs que empieza a ser cada vez más conocida, pero todavía no lo suficiente, que es el llamado testamento solidario, que consiste en incluir a una ONG en el testamento, dejándole pues una parte del patrimonio o un bien concreto. Y para conocer y saber más sobre qué es el testamento solidario, cómo podemos hacerlo, contamos hoy con Lola García, que es la coordinadora de esta campaña Entre Culturas, y con Carmen Bulet, que Lola me decía que es la pieza fundamental porque es notaria y es una experta, tiene un gran conocimiento en este tipo de testamentos. Bienvenidas, Lola, bienvenida Carmen. Y sobre todo, Lola, vamos a empezar por ti. ¿Qué es y de qué trata la campaña de Entre Culturas que lleva por título Testamento Solidario? Pues mira, Julia, en los últimos años cada vez recibíamos más llamadas de personas que nos preguntaban, personas comprometidas con Entre Culturas, comprometidas con el derecho a la educación, que en el momento que iban a hacer testamentos se planteaban la posibilidad de incluirnos como beneficiarias. Y también en los últimos años hemos recibido muchas llamadas de personas, de familiares de personas que habían fallecido y que nos comentaban que en algún momento de su vida estas personas habían decidido incluirnos en su testamento. Entonces, todas estas llamadas, esta inquietud nos llevó a investigar un poco sobre esta forma de colaboración y vimos que efectivamente es una forma de colaboración muy desconocida en España. Muy pocas personas conocen la posibilidad de incluir a una ONG como beneficiaria en el testamento. Existen muchos clichés o muchos tabús, digamos, que es importante un poco informar a la gente sobre realmente en qué consiste esto y cómo se puede hacer. Y eso es lo que hacéis con esta campaña. Entonces, con esta campaña nos planteábamos pues, fundamentalmente tres objetivos. Por un lado, informar, como te decía, una forma de colaboración desconocida, y lo que queríamos era pues, informar a la gente de que es posible hacerlo, es fácil hacerlo y cuáles son los pasos que tienen que seguir. En un segundo lugar, lo que queríamos era ser capaces de acompañar a las personas que se plantean en algún momento hacerlo. Esta es una decisión complicada que requiere mucha reflexión y queríamos estar presentes en este proceso de decisión y poder acompañarles y aconsejarles. Y en un tercer lugar, y muy importante, a las personas que efectivamente han decidido dar el paso e incluirnos en su testamento, queríamos ser capaces de agradecerles, porque, como te decía, recibimos muchas llamadas de personas, de familiares de personas que ya han fallecido, que han hecho este gran gesto de solidaridad y nunca hemos tenido la oportunidad de agradecerles. Entonces queríamos, con esta campaña, proporcionar los medios para que estas personas puedan dirigirse a nosotros y poder agradecerles este gran gesto de solidaridad y este gesto de querer prolongar su compromiso solidario en el tiempo. Bueno, y la pieza clave, tú tienes razón, es Carmen Bulet. Carmen, como experta en este tipo de testamentos, lo primero es preguntarte cómo se hace un testamento solidario. Cuando alguien llega o Lola te manda a alguien, ¿cuáles son los pasos que hay que dar? Bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Y lo primero, para hacer el testamento solidario hay que acudir a un notario. Eso es el primer punto. Luego, antes de nada, explicar que es muy aconsejable hacer testamento, porque es muy económico y además es fundamental luego para que los bienes que uno deja en el momento de fallecer pues lleven el destino que uno ha querido en vida. Es muy económico porque si no se hace, los trámites que luego los familiares tienen que hacer cuestan como mínimo 5 veces más que el hacer testamento. Luego, además de aconsejable, es que se puede cambiar, dado también que es muy económico, de testamento continuamente las veces que uno quiera a lo largo de la vida. Es decir, no es una cosa que a uno le... Muchas veces la gente piensa que hace testamento y ya le quitan los bienes. Pues no, no es así. Esto es solo para cuando uno haya fallecido, primero. Y segundo, otra duda que suelen tener es que hacen el testamento y no lo pueden tocar. Pues no. Y el testamento solidario, pues como un poco su nombre indica, es aquel en el que se incluye como beneficiario de todo, de una parte del patrimonio de una persona, pues a una ONG. ¿Y cómo se hace?
pues se va ante notario y entonces las posibilidades son varias. Se le puede dejar bien a la ONG una parte solamente de los bienes, ya sea en forma de legado o como heredera de una parte alícuota, o también se le puede dejar como heredero universal. Hay que tener en cuenta que esto no perjudica ni tiene por qué perjudicar al resto de beneficiarios del testamento, porque por un lado los que son herederos forzosos, ascendientes, descendientes y cónyuges ya están protegidos por ley y su parte es intocable, no puede dejarse a una ONG ni nada, pero luego en función de, digamos, la estructura familiar de cada persona que testa, hay una parte que puede ser menor o mayor, lo mínimo es 1/3, pero puede ser la mitad o lo que fuera, según que tenga uno hijos, que se puede disponer de forma totalmente libre. Y es ahí, en esa parte, en la que pues se hace esa disposición a favor de una ONG o de varias o como se quiera. Y además se puede decir que esté, incluso aun siendo a favor de una ONG, pues si alguna persona quiere que vaya dentro de las actividades de esa ONG dirigido, pues yo que sé, a la infancia, a la educación, o sea, se pueden dar todo tipo de instrucciones que el notario las recogerá muy bien y serán efectivas a su fallecimiento. ¿Y qué diferencia hay entre el testamento solidario y el legado solidario? Bueno, el testamento lo primero es las últimas voluntades de una persona que se hacen normalmente ante notario y que se deben hacer ante notario, porque si no es un poco lioso el resto de testamentos que no se hacen ante notario. Y el legado es una de las formas dentro de ese testamento de disponer de bienes a favor de familiares, ONGs o quien sea. Y el legado lo que quiere decir es que esa persona solamente recibe un bien determinado o una cuantía determinada de todo el patrimonio de la persona que testa. O sea, hay dos formas de heredar, que es por legado o por, digamos, herencia, que sería un heredero. Entonces, cuando es con un legado, recibe esa cantidad o ese bien y no se hace cargo de las deudas. En cambio, los herederos pues también reciben deudas. Me imagino que muchas personas de las que llegan hasta ti te dicen, bueno, yo quiero hacer esto, quiero dejar pues parte de mi patrimonio para esta ONG, pero me preocupa mi familia, tampoco les quiero dejar a ellos sin nada, ¿no? Sí, claro que sí. Eso, desde luego, es una de las cuestiones que también más preguntan y, como ya he dicho antes, no hay ningún problema. Es decir, es todo compatible. En función del patrimonio que uno tenga, pues supuestamente sabe qué cantidad puede disponer a favor, digamos, de una entidad ONG y el resto dejarlo a su familia. Y además, como he comentado, las partes de las legítimas, que son unas u otras en función del parentesco y de la situación personal familiar del que testa, pues están totalmente aseguradas y el notario lo sabe. Es decir, una persona con hijos no puede ir al notario y decir que le quiere dejar todo a una ONG. No, ya se sabe que 2/3 tienen que ir para sus descendientes. Y luego, otra cosa también que normalmente les preocupa mucho y que yo pues siempre cuando viene la gente intento hacerles reflexionar es a qué tipo de ONG se lo dejan. O sea, pues que se conozca bien que los bienes, como es el caso de Entre Culturas, no sé si se puede decir, pero vamos, son bien utilizados, etcétera. No es necesario tener un gran patrimonio, me imagino, para hacer un testamento solidario, ¿no? Para nada, lógicamente. Porque también hay muchas personas que se pueden plantear, hombre, pues yo no tengo mucho dinero, tengo pues unos ahorros, tengo un piso, no tengo y a lo mejor no merece la pena que haga ese testamento solidario. A mi entender, desde luego, siempre merece la pena y es igual que las donaciones o contribuciones que uno hace a una ONG en vida. Siempre es muy valioso, sean 100 euros, 200 o quien pueda, pues muchísimo más para esa ONG y los beneficiarios de ella, no solo en el momento en que uno piensa que ya le queda poco, sino desde el inicio de su vida. Yo es que siempre aconsejo hacer testamento porque además de regular el destino de los bienes, bueno, hay otra serie de cuestiones que se pueden regular en el testamento y que es necesario, es útil y mejora mucho la vida de las personas. Y el paso fundamental es ir a un notario. Notario, claro. No hay otro paso. Hombre, el Código Civil regula otro tipo de testamentos, pero como es el hológrafo, pero el coste de la adveración o protocolización posterior del testamento hológrafo, que es el que algunas personas dicen, bueno, no voy al notario, lo hago yo aquí en casa, es muy costoso. O sea, estamos hablando que si un testamento normal está sobre los 45 o 50 euros, un hológrafo a lo mejor no baja de 1.000, luego hacerlo valer. O sea, ¿cuánto nos costaría hacer un testamento solidario? Pues entre 47 y 50 euros normalmente.
Independientemente de la cuantía, de lo que vayas a dejar. Independientemente del patrimonio de cada uno, sí. Lola, desde Entre Culturas decís en esta campaña que la educación deja huella y nuestra vida también. ¿Qué queréis transmitir con este lema? Pues desde Entre Culturas es cierto que somos testigos a diario de la huella que deja la educación en la vida de las personas y tenemos muchas personas comprometidas con el derecho a la educación que ya colaboran con nosotros pues, como donantes, socios, voluntarios y son personas que probablemente pues, que quieren que su vida también deje huella. Entonces, justo con esta campaña lo que intentamos es pues, transmitir la idea de que igual que la educación deja huella en muchas personas, nuestra vida también puede dejar huella en la vida de muchas personas que pueden tener acceso a la educación y cambiar sus vidas. ¿Y qué tipo de proyectos lleváis a cabo con las herencias recibidas? Pues a ver, como decía Carmen, recibimos herencias de todo tipo, desde donativos más pequeños hasta herencias grandes y todo eso se transforma en proyectos educativos. Es muy importante, como decía al principio, o para nosotros es muy importante que las personas nos comuniquen si nos han incluido en su testamento, porque es la mejor forma de asegurarnos que se va a cumplir su voluntad, que efectivamente queremos que, si la persona quiere que su testamento se destine a un tipo de proyecto determinado, nos aseguremos que efectivamente se cumple. Pero llevamos a cabo pues todo tipo de proyectos, desde con donativos pequeños, proporcionar becas a estudiantes en los países en los que trabajamos, hasta, bueno, hace poco que recibimos una herencia grande y pusimos en marcha todo un programa educativo en distintos países prolongado durante 2 o 3 años. O sea, todo se ajusta un poco al importe y a la voluntad del testador. El testador normalmente, Carmen, dejan especificado, quiero que este testamento, este dinero que dejo vaya a tal cosa, o es más general, de quiero que vaya a esta ONG y ya está. Bueno, hay un equilibrio, es decir, la mitad diríamos lo deja a la entidad en sí y hay otros que sí que son muy detallistas e incluso dejan a más de una entidad y dicen, además quiero que para esta Entre Culturas, pues solamente, yo qué sé, para Camboya o para donde fuera. Y hay de todo, la verdad. Y se puede hacer de todo y todo es válido. Lo que sí que es importante, que decías tú, Lola, desde el punto de vista práctico, es que avisen. Porque puede ocurrir que la persona fallece, no tiene así ningún heredero directo y nadie se ocupa de pedirle al notario el testamento. Y ahí queda el patrimonio y acaba en el Estado. Entonces sí que de alguna forma u otra es importante que se sepa lo que hay. Hombre, cuando hay hijos o padres o familiares muy directos, ellos siempre ya, como también heredan, van a hacer las gestiones y el notario les informará que es necesario avisar a la ONG para que comparezca y sea válida la partición de la herencia. Pero hay otras veces que si es una persona pues, que no tenía familiares muy próximos, pues ahí queda y se pierde no solamente lo que vaya a la ONG, sino lo que pueda haber para otros beneficiarios. Lola, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros las personas que tienen esta inquietud y que quieren dejar la herencia a alguno de los proyectos de Entre Culturas? Pues mira, tenemos una web habilitada donde damos pues toda la información detallada de los pasos a seguir y de cómo funciona el testamento solidario y ahí tenemos pues una dirección de email y un formulario de contacto. La página web es testamentosolidario.entreculturas.org. Y también invitamos a las personas que tengan interés en que nos llamen por teléfono, que estamos encantados de atenderles. Nuestro teléfono de aquí de la oficina es el 91-590-2672 y estamos encantados, como te decía, de tener la posibilidad de acompañar a las personas que se lo planteen en este proceso, en esta toma de decisión que entendemos que es compleja y es importante. ¿Y ha crecido el número de personas que se acercan a la notaría, Carmen, para decir quiero hacer un testamento solidario? Pues no demasiado. Yo la verdad no he notado tantísimo crecimiento. Creo que no está, como se decía al principio, demasiado informado ni publicitado en España. Creo que es ¿En otros países sí? Yo creo que en otros sí. Por lo que yo sé, sí. También es cierto que en España el régimen que tenemos de legítimas, que son en general bastante amplias en comparación con otros países, quizá
sea lo que no favorece tampoco mucho, porque si uno tuviera la totalidad de su patrimonio, pudiera disponer de él libremente, como ocurre en muchísimos países o en la mayoría, pues a lo mejor habría esta preocupación. Pero en España, al no ser así, me parece que esto también influye. Pues muchísimas gracias por informarnos y por ponernos al día de algo tan importante como esta posibilidad del testamento solidario, que así en principio parece todo como muy difícil. Pero no lo es. Pero no lo es. O sea, nada. Escuchando a Lola y a Carmen, vemos que los pasos son muy fáciles. Primero ponerse en contacto con Carmen, con Lola, y a continuación llamar a Carmen. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más escuchando este podcast de Entre Culturas. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.